del país, el análisis social de los acontecimientos de Honduras y qué está pasando en la región centroamericana. Muchas veces la influencia de los vecinos, ahora la conectividad nos da mucha comunicación a diario y desplazamiento, puede estar generando influencias y podría provocar cambios a nivel de la nación. Momentos difíciles para nuestro país y la clase política. Hoy hemos invitado para ampliar sobre estos temas en este diálogo en Al Banquillo a la doctora Julieta Castellanos, ex rectora universitaria, una destacada socióloga nacional y bueno, en las últimas horas con una misiva pública no ha dejado contentos, no ha dejado satisfecho a un sector y otros que aplauden también al ir al análisis profundo de sus reflexiones se encuentran que también erraron. ¿Ha estado tranquila, doctora, o ha recibido muchas comunicaciones a favor, en contra, por este que es un pensamiento que termina siendo particular, pero con una gran reflexión para el país? Buenas noches, qué gusto que esté con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es realmente una satisfacción poder estar en este programa para poder hablar del país, un país que todos queremos un futuro mejor. Y en realidad sí, estas reflexiones que plasmé en una carta, en un documento de 2 páginas, y que tiene como título El mundo mágico de los políticos. No me costó ubicar el título porque en realidad la conclusión a la que uno llega es que el mundo de los políticos, el espacio en que los políticos viven y se mueven y actúan, no es el mundo de la vida cotidiana de los ciudadanos. Y lo más destacado es ver cómo los políticos de un discurso en la oposición pasan a otro discurso en el poder, van transitando a otro discurso en el poder y sus planteamientos, sus banderas, sus propuestas van quedando en el camino y con mucha facilidad los políticos pueden cambiar de discurso, lo hacen sin inmutarse con una facilidad para sacar de su memoria planteamientos recientes y colocar lo que les conviene y en cierto sentido también, me parece a mí, con un menosprecio a la ciudadanía, porque ellos asumen que la gente también olvida como ellos olvidan sus campañas y como ellos olvidan sus propuestas. Y en este sentido creo que hace falta en el país estudios sobre cultura política, estudios sobre desempeño político y sobre ejercicio del poder. Y creo que ha sido tan claro en estos meses y en esta transición, sobre todo porque es un nuevo partido, una nueva ideología, y, y vemos la incoherencia y las inconsistencias y la facilidad con que asumen el día a día sin sentir ante la ciudadanía que están con unas nuevas propuestas que no fue lo que ofrecieron. Y estas reflexiones hacia los políticos por lo que comprometen y no cumplen, ¿dónde están calando más en las circunstancias actuales del país? ¿A nivel de lo rural o lo urbano? Porque estamos en una especie de dos mundos por todo lo que ha venido acontecimiento, todos los acontecimientos de los últimos 2 años en pandemia, doctora. Bueno, yo creo que no hay todavía suficiente información y estudios para ver si está calando más en lo urbano o lo rural en un sentido de conocimiento muy apegado a los hechos, pero si vemos las expresiones de inconformidad, lo vemos en ambos lados, lo vemos en ambos sectores. Para el caso, es muy importante que hayan estudios de opinión, que hayan sondeos y en este sentido, la encuesta que tenemos más reciente
es la del equipo de reflexión e investigación y comunicación de ERIC, porque eso, que es de la compañía de Jesús. Esta encuesta se levanta en los meses del 28 de marzo al 7-8 de abril. Significa que la presidenta tenía ya en su cargo alrededor de 44 días. Entre el día 44 y el día 50 se levanta la información. Si uno ve los resultados de la encuesta, un altísimo porcentaje está pensando que el país está igual o peor, el 80%. Eso debe ser un llamado de atención muy fuerte para quienes gobiernan, porque significa que muy tempranamente la gente se está valorando que su situación no ha cambiado. Y es que también no podía cambiar tan rápido, no puede cambiar tan rápido. Pero yo creo que el desencanto vino muy rápido por el conflicto político en el Congreso Nacional. Yo creo que los diputados fueron bastante inconsecuentes con su actitud. Fue explosivo, inesperado, inusual, 2 juntas directivas, un conflicto político en el interior del partido, que es el socio mayoritario y el que gana en la alianza. Es un rechazo a un acuerdo, y creo que eso fue bastante claro porque todo lo que fue la agenda, mediática, todos los últimos días de enero, 10 días de enero, fue sobre el conflicto, y los primeros días de febrero. Y luego se restablece el Congreso con los 128 diputados en el Pleno, pero sigue la Junta, directiva, sin ir a una rectificación o a una elección donde no hubiera duda sobre la legitimidad. Yo creo que eso marcó mucho el comienzo de este gobierno, y luego vinieron los otros temas en salud, en educación, con los docentes ProEco, y el tema de los transportistas y los colectivos de libre. Entonces, toda esa actividad, yo creo que tuvo muy poco tiempo este gobierno y la presidenta como para estar tranquila. Antes de comenzar, ya el país estaba viviendo una crisis que desde el lado político fue la primera que se instala, esa crisis ¿Y hay política. tiempo o estamos a tiempo de corregir? ¿Y por qué punto debería empezar? Porque estamos hablando que son apenas 7 meses de administración pública y queda un largo camino que recorrer. ¿Y qué deberá cambiar? Bueno, yo creo que se juntan otros problemas en estos primeros meses, y tiene que ver con digamos que habían 2 problemas que ya se sabían, eran 2 problemas heredados, que es la pandemia, viene desde el 2020, y luego el efecto de los huracanes ETA y OTA. Eso era lo heredado. ¿Cuál es el elemento nuevo, el no invitado, el inesperado? Es la invasión de Rusia a Ucrania, que sin lugar a dudas no se vio los primeras 3 semanas, el primer mes de la invasión, pero como ha sido ya tan larga, ya son 6 meses de guerra, y eso impactó mucho en los combustibles, y vino a trastocar realmente una agenda probablemente del gobierno, donde ellos creían que el bono al combustible de 10 lempiras, y luego el pago de no energía a los que consumen menos de 150 kilowatts, eso pasó casi inadvertido, porque fue tan, ese anuncio no tuvo el impacto probablemente que ellos esperaban. Se les desmontó muy rápido por el tema de los combustibles y la guerra. Entonces, en ese sentido, yo creo que se han sumado otros elementos que no ayudan a tener un concepto de gobernabilidad y de seguridad en el país. Y voy a mencionar uno que es muy importante, y es el tema de la salud pública. Hubo decisiones que están teniendo impacto ahora, y fue el tema de eliminar los fideicomisos.
Y esa ya fue una decisión de este gobierno, no pueden decir que es el gobierno anterior. ¿Cuál es el tema? La Secretaría de Salud hace muchos años no compra medicamentos, no tiene bodegas suficientes para almacenarlos, no tiene equipo para hacer las propuestas técnicas de los medicamentos que se necesitan, no tiene equipos legales para que evalúen las propuestas. Entonces, quitar un sistema de compras sin tener preparada la opción, sin lugar a dudas, quien lo hizo desconocía o no valoró suficiente el impacto y hoy estamos teniendo las consecuencias de hospitales que están con niveles de desabastecimiento. ¿Erró aquí el doctor Mateu? ¿Qué pudo pasar si es una persona que conoce porque ha estado en el pasado formando parte de equipos multidisciplinarios en este tema, doctora? No estoy segura si erró por lo que usted dice, porque él es un conocedor, él fue parte de los equipos de compra de hace muchos años, cuando cuando él estuvo como funcionario de un nivel alto en ese ministerio. Yo creo que probablemente fue una valoración política, desmontar las estructuras que había dejado el gobierno anterior. O sea, era un momento de, se va todo, lo dejó. Y entre ellos la compra de medicamentos. Hay que recordar que el primer gobierno que traslada la compra de medicamentos es el gobierno del presidente Maduro y lo hace, digamos, al PNUD. Y bueno, eso ha seguido por diferentes formas. Lo último fueron los fideicomisos, con diferentes experiencias, con diferentes hallazgos, unos muy positivos, otros quizás más cuestionados. Pero ¿cuál es el problema? Lo que nosotros pudimos ver en el Hospital Escuela cuando estuvimos ahí, la Secretaría de Salud inclusive tiene problemas de almacenamiento de medicamentos, tiene problemas de traslado de medicamentos, porque como la red de corrupción son tan grandes, entonces se traslada el medicamento y en el camino se pierden los medicamentos o se perdían los medicamentos. El fideicomiso inclusive paga las bodegas para que estén esos medicamentos y yo creo que a esta altura con el incremento de las compras que tienen que hacerse por las pandemias, por las epidemias, yo dudo que tenga espacio suficiente la Secretaría de Salud en sus bodegas, porque nosotros en el Hospital Escuela, cuando comprábamos medicamentos, y quiero decirles que manteníamos a un 80% hasta un 90% las bodegas en cuanto a los medicamentos básicos, con la particularidad que el Hospital Escuela, como es el de referencia nacional, atiende patologías que no atienden otros hospitales y por lo tanto son otros los medicamentos. Nosotros almacenábamos medicamentos en lo que fue la editorial universitaria, porque no hay espacios en los hospitales seguros con las cadenas de frío en algunos casos para que se conserven. Entonces, yo me imagino que el ministro que estuvo hace años en esa secretaría se va a encontrar otra secretaría que no es probablemente la que él conoce y es probable que las decisiones fueran impulsadas por ese desfase de saber cómo estaba la Secretaría y también por una valoración política de desmontar las estructuras para decir no queremos saber nada de lo que pasó antes y todo va a ser diferente. El costo ha sido ese. Muy bien, está con nosotros la exrectora universitaria Julieta Castellanos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, seguimos analizando este tema de las mafias en salud y por qué cuesta tanto desmontarlas. Y otro elemento, a esta altura de la administración, vale el argumento que muchos programas no han arrancado porque se heredó un país quebrado y una economía pues totalmente en rojo de la administración pasada. Ya regresamos. Tan grande como tus sueños. Atención, tú puedes ser el próximo millonario de la Lotería Nacional del PANI. Este 31 de agosto te trae 1.200.000 lempiras que pueden ser tuyos. La Grande también te regala premios de 25.000, 10.000, 5.000 y más de $500.000 de lempiras en pagos por terminaciones. Recuerda que
Con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Nos cobran una coima. Para hacer el trámite de pago nos siguen cobrando y nosotros tenemos que calcular todo eso en el costo. O sea, es una cadena donde en realidad uno llega a comprender que el empresario también es víctima. Seguimos esta noche al banquillo. Doctora Castellanos, desde la academia, ustedes en su momento se involucraron con apoyos en el hospital escuela para desmontar estas estructuras de mafia en salud. ¿Por qué cuesta tanto? Si hay apoyos, si los gobiernos están decididos a desmantelarlas, ¿qué ocurre? Que nunca se logra y parece que hoy quitamos, pero los que llegan van a lo mismo, o la aspiración de los que están afuera es entrar para hacer lo que aquellos hacían. Bueno, no llegamos a conocer las mafias de la Secretaría de Salud porque nosotros nos trasladaron al hospital y nos pasaban el presupuesto para administrarlo. No teníamos que lidiar internamente, pero sí pudimos entender por qué pasa lo que pasa. Nosotros cuando compramos medicamentos, miramos que un medicamento que costaba 40 lempiras, cuando se le compraba al proveedor, era 60, 80. Nos reunimos con todos los proveedores del hospital escuela, en el auditorio del hospital, y les hicimos la pregunta, ¿por qué este medicamento cuesta esta cantidad o esta jeringa y ustedes, por qué nos la ofrecen a este precio? Y las respuestas fueron interesantes y nos dijeron, mire, el problema es que nosotros trabajamos con préstamos. El gobierno tarda en pagarnos un año, tarda en pagarnos 15 meses. Desde que sacamos los pliegos de especificaciones técnicas en la Secretaría de Seguridad nos cobran una coima. Para hacer el trámite de pago nos siguen cobrando y nosotros tenemos que calcular todo eso en el costo. O sea, es una cadena donde en realidad uno llega a comprender que el empresario también es víctima, porque aquí solo se ve que el empresario es el culpable, pero adentro están los grupos que hacen eso. Nosotros con ellos llegamos a un acuerdo y les dijimos, nosotros vamos a licitar cuando tengamos ya el dinero en nuestras cuentas. 30 días después que tengamos el acta de recepción de lo que hemos comprado, les vamos a pagar. No va a haber ningún intermediario. Y si algún empleado de este hospital les insinúa que van a tener que pagar una coima para cualquier trámite, lo denuncian, lo denuncian y eso no va a pasar. Y en efecto, nosotros tuvimos después muy buenos precios. Entonces, en ese sentido, nosotros no tuvimos problemas, pero sí conocimos un poco más cuando estábamos, digamos, en la Comisión de Salud. Y debo decirle que igual los gremios también interfieren mucho, porque los gremios tienen muchos privilegios, algunos de ellos los que son dirigentes, y esos privilegios ellos temen de perderlos. Entonces prefieren ponerse del lado de los corruptos porque saben que el corrupto se apañan mutuamente y ahí hay una relación de tolerancia, hay una relación muy elástica de ellos. Que les permiten no ir que no van a trabajar un día porque van a operar a la clínica privada, porque algunos inclusive llevaban a operar sus clientes de la privada al hospital público, no sabíamos si les cobraban o no. Entonces, poner orden en todo eso es enfrentar mafias desde los gremios hasta las mafias mayores. Y por eso es la dificultad que va a tener el doctor Matthews, porque él va a tener que lidiar con gente de su propio gremio, con los otros gremios, con las estructuras internas y probablemente con otros grupos externos. Es complejo y ojalá que lo haga bien. Yo le deseo éxito, no tengo por qué desearle a nadie, digamos lo contrario, pero requiere también de voluntad política de los grupos de arriba, de los poderes más altos que él,
porque si él toma una decisión interna, pero luego a nivel del partido o a nivel del gobierno se dan otras presiones, ahí no va a poder hacer nada ya. Y este es un punto clave, porque cómo se debe manejar esa presión a nivel de las decisiones que se están tomando. Y aquí podemos involucrar otras dependencias del Estado, que ya me las enumeraba usted, que no es propia. Estamos hablando ahora del tema de salud, pero si ampliamos ese abanico, pasa lo mismo en educación. Totalmente. Pasa igual en Totalmente. seguridad. Y estas son herencias que, para no irnos tan atrás, vienen desde el 80. Bueno, digamos que el 80 es el parteaguas, porque ya es cuando los partidos se disputan. Antes de los 80 no sabíamos nosotros, por muchas razones, entre ellos. Yo contaba mucho a nivel de las estrellas. Sí, sí. Entonces, no, digamos, no había el acceso a la información que hay después. El hecho de que hayamos entrado a regímenes políticos democráticos electos es obviamente que va abriendo el abanico de oportunidades. Pero si no, mire el caso de Hondutel. Es una joya antigua, es una joya... no sé si de los abuelos o de los bisabuelos, pero que no funciona. Y yo creo que no va a funcionar. Y así hay otras más. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve la institucionalidad, sí, está muy desplomada, pero la pregunta es, ¿se va a componer? ¿Han nombrado a las personas con las competencias técnicas y éticas con el apoyo para hacerlo? ¿O qué se espera para que no se haga, por aquello de que hay personas que todavía están viendo una mirada del gobierno todavía hacia el pasado? O sea, todavía se está viendo, esto lo heredamos, sí, pero todos los gobiernos heredan problemas de los anteriores. Yo quiero contar cuando fui electa, digamos, como rectora, eso fue en abril del año 2009, en 2 meses después vino el golpe. Fue difícil para una, digamos, autoridad que depende del presupuesto gubernamental. El país quedó aislado. Y recuerdo que en el gobierno del presidente Lobo, que fue el año siguiente, ya en enero del año 2010, nos pagaban con bonos. Mire, el gobierno no tenía efectivo, no tenía recursos, no tenía relaciones internacionales. El país quedó aislado. Y yo recuerdo que cada vez que íbamos a finanzas nos entregaban bonos para que nosotros viéramos cómo hacíamos. Y yo una vez recuerdo que, digamos, que le dije al ministro Chongón, ministro, ¿y usted cree que yo voy a partir este bono, lo voy a hacer pedacitos y voy a darle los sueldos a los profesores, a los funcionarios? ¿Quién va a comprarme a mí esto si todos los meses nos hacen lo mismo? Entonces, digamos, yo quiero decir que cada gobierno recibe problemas, pero uno tiene que enfrentarlos y tiene que arrancar y para adelante, porque uno no puede estar viendo para el pasado. Y a mí me ayudó mucho una experiencia, digamos, que me contaron. De un abogado, un joven abogado fue nombrado juez de paz en Yoro y se venía todos los fines de semana para Tegucigalpa. Imagínese usted los años 70 viajar de Yoro a Tegucigalpa, ¿verdad? Y se venía a quejar de que el juez anterior le había dejado una cantidad de expedientes. Y dice que el profesor, al quien se lo contaba, un profesor muy honorable de la universidad, de esas leyendas de la universidad, digamos, le dijo, ahora quiero que usted me diga qué está haciendo usted para que el que lo sustituya como juez no va a decir lo mismo de usted, que le dejó todo el trabajo lo dejó sin hacer. En este sentido, yo creo que uno tiene que pensar en eso. Bueno, este partido luchó para llegar al poder en 3 elecciones. Tienen que enfrentar los problemas que se encontraron y trabajar para adelante. Pero los que les vamos a preguntar, bueno, ¿y para qué querían el poder? ¿Y quién los mandó a presentarse a unas elecciones? Fue decisión propia. Pues ahora lo que encontraron, si hubo problemas de corrupción, como de hecho los hay, bueno, entreguen la información a quien corresponda y hay que exigir que procedan.
Y lo que les toca hacer ya del 27 de enero para acá, ya es su responsabilidad. Y creo que es lo que la gente ha esperado y eso tiene que ver con que la gente hoy vemos que protesta casi todos los días. Hay alguna protesta en algún lado, que porque la carretera, que se cayó el puente, que el bache, que el costo de la canasta básica, que los productores, que las invasiones de tierra. Entonces, sí hay un sentido de que la gente quiere que se resuelvan los problemas y que se haga rápido. ¿Vale que planteen que muchas de estas acciones son impulsadas por la oposición ahora que sigue manteniendo estructuras en puestos claves? No, ¿Cómo entender esto, doctora? mire, yo creo que esa es la misma excusa que siempre oímos desde hace 50 años. Cuando los militares estaban en el poder y había una manifestación de estudiantes o de trabajadores, decían que eran financiadas por Cuba y por la Unión Soviética, ¿verdad? Después que eran financiadas por Nicaragua. Ahora ellos dicen que es el Partido Nacional. Yo creo que muy poca gente en el Partido Nacional tiene capacidad para levantarse, ¿verdad? No solo porque, como dice alguien por ahí, no se han dado cuenta, digamos que perdieron, sino porque la gente del Partido Nacional quedó muy golpeada moralmente. Y yo escuché frases inclusive en la campaña de gente que andaba con alguna bandera del Partido Nacional. Tienen valor eso de andar con una bandera del Partido Nacional, porque era como ser de este partido era como el sinónimo de hacer lo incorrecto. Entonces, en ese sentido, yo no miro que el partido tenga capacidad. Sí, los que están quedando desempleados, pues obviamente están pidiendo sus prestaciones, pero eso es legítimo. Es que el gobierno, si iba a despedir, debió de pagar lo que correspondía y hacer las cosas correctamente. Pero, y si no, lo que estamos viendo más bien es que en este gobierno digamos, ha pasado algo que no ha pasado en otros, y es que Libre tiene sus propios actores del conflicto. Cuando vemos a los colectivos que han pasado por varias etapas, una de las primeras etapas que tuvo los colectivos fue, digamos, de apoyo y de rechazo a algunos nombramientos, como el doctor Matthew, que creo que fue el más golpeado moralmente en ese tema, ¿no? El rechazo a su nombramiento y el rechazo al nombramiento de directores de algunos hospitales. Ese concepto de nosotros ganamos y el poder es de nosotros. Esa fue como la primera etapa. Y vimos una complacencia del gobierno. No hubo, al menos públicamente, ningún llamado ni de la presidenta ni del expresidente Zelaya para que los colectivos de Libre no interfirieran en la decisión de la presidenta de a quién nombrar. Los dejaron actuar, que se miró como tolerancia, pero también se miró como que está bien que lo hagan. Y ustedes hagan la fuerza y ver hasta dónde llegan. Cuando vemos que los colectivos de Libre impiden que tenga gente acceso a la salud en las crucitas o en otros hospitales, uno dice, bueno, pero los colectivos entonces, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es el límite del poder entre el partido, digamos, la presidencia, que es el ejecutivo, y el ministro que se nombra? Porque los colectivos aparecían con mucho poder. Luego viene la siguiente fase, que es la demanda de trabajo para ellos. O sea, ya no solamente estar en contra de quienes nombran, sino que nosotros queremos trabajo. La tercera etapa ha sido ya más con actos de violencia y de fuerza. Lo que hemos visto y vimos también fuerza y violencia, sobre todo en salud, pero como grupos de choque. La pregunta es, ¿y hasta dónde se va a llegar? Y luego vemos a los colectivos de Libre en las invasiones, digamos, de tierra. Entonces, en ese sentido, el colectivo es un actor clave en la protesta, en la demanda, en el conflicto que estamos viendo. Eso no lo habíamos visto con otros partidos políticos, y la cosa es si Libre es la estrategia, es la estrategia del partido, que los colectivos estén siempre en ebullición para luego
ver otros canales de acción, porque si no fuera la estrategia de Libre, significaría que la dirección, digamos, de Libre estaría actuando para la contención de estos colectivos. O si es un distractor siempre, si esta estrategia con los colectivos es el distractor o es la ebullición que el Libre necesita para avanzar con su agenda. Muy bien, la doctora Julieta Castellanos analizando la situación del país en esta comparecencia al banquillo. Vamos a una pausa, luego vemos materia de seguridad y defensa, lo que está ocurriendo con propuestas para reformar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que se iba a reunir esta semana. No se desarrolló la misma y la convocatoria queda para el 1 de septiembre. ¿Qué debemos esperar? Ya lo revisamos. Cuando revisamos el gobierno nos damos cuenta que hay muchas prácticas que están muy arraigadas en ellos y que son las prácticas del bipartidismo, son las prácticas de una élite política que siente que el poder, que cuando tiene el poder el país le pertenece. Seguimos al banquillo con la doctora Julieta Castellanos. El tema de defensa y seguridad, bueno, enmarcados en las grandes decisiones que debe tomar el administrador del Estado, que es la presidenta de la República, su consejo de ministros y asesores que le acuerpen en estas áreas. ¿Cómo deberá manejarse en un momento que hemos entrado en una gran discusión por una reforma a la ley que sigue en controversia, doctora? Sí, es un tema muy sensible y creo que esto tiene que ver con las inconsistencias que se le ha visto al gobierno. Esa incoherencia entre lo que fue el discurso en la campaña y lo que es ya el ejercicio del poder. Cuando revisamos el gobierno nos damos cuenta que hay muchas prácticas que están muy arraigadas en ellos y que son las prácticas del bipartidismo, son las prácticas de una élite política que siente que el poder, que cuando tiene el poder el país le pertenece. Y eso tiene que ver con decisiones que han tomado al margen de la ley, que lamentablemente eso les ha restado confianza, porque se inscriben en esa misma lógica de decir, tengo el poder y yo nombro la persona que yo quiero, aunque no tenga los requisitos. Tengo el poder y yo puedo nombrar a los miembros de mi familia en los cargos claves. Yo creo que tenemos muy fresca la memoria todavía de la dinastía de Somoza y lo que está pasando actualmente en Nicaragua. Yo respeto los derechos humanos, pero hay un ministerio que está siendo denunciada reiteradamente, que precisamente es el Ministerio de Derechos Humanos. Yo estoy en contra, estamos en contra de la dictadura, pero se abstienen de condenar la dictadura o el régimen de Ortega, que es violador de derechos humanos, que hay 340 personas asesinadas en las protestas, que tienen el exilio a periodistas, que está cerrando en medios de comunicación, que está persiguiendo a la Iglesia Católica. Entonces, cuando la gente ve esas inconsistencias entre el discurso y la práctica, separa aquella imagen, digamos, aquella imagen de un partido que en la oposición mantuvo un discurso a favor de la democracia, del respeto a los derechos humanos, en contra de la dictadura. Entonces eso ya es inconsistente y uno dice, entonces si no condenan a Nicaragua, si lo mandan a felicitar, si creen que Bukele está haciendo bien con un régimen de excepción y lo van a condecorar, entonces significa que ellos tienen simpatía con esos sistemas o con esas formas de gobernar. Y claro, una ley de defensa y seguridad en este contexto de dudas crea más suspicacias de lo normal. Y si además se envía al Congreso y se elabora una estrategia de presentación con las características que ya conocemos, entonces crea más dudas. Pero además, esas figuras que han creado de secretario ejecutivo del Consejo y viendo el estilo de conducción que tiene la presidenta, que se le ve muy poco, y quiero decirle, en esa encuesta de Eric,
yo únicamente tomo los datos, porque ahí lo que la encuesta plantea es que el 60% de los entrevistados cree que la presidenta es manipulada por el expresidente Zelaya. O sea, lo que yo hago es retomar un dato que debería de preocuparles porque estamos a 44 días que ella ha tomado posesión. Usted se imagina si pasan una encuesta ahora. Yo creo que, que en este caso el peor daño viene de adentro, el peor daño a la imagen y el peor daño al desgaste viene de adentro, y eso, si les interesa, deberían de revisarlo, porque si vemos que la Compañía de Jesús y que Eric específicamente siempre estuvo muy cerca de Libre, de sus causas. Entonces no lo vemos como que le quiera hacer daño, sino que sencillamente ellos han puesto en los datos que han encontrado en el campo. Así que yo miro que el tema del Consejo de Seguridad y Defensa vino a hacer una alerta mayor, pensando que una reforma a la ley o una nueva ley lo que venía era a sacar algunas instituciones que para alguna gente está bien que estén, para otra no. Yo en lo particular creo que tanto la Corte Suprema como el Congreso y como el Ministerio Público no tienen por qué estar, no deberían estar. Es decir, usted sí comparte ese criterio que le escuchamos al propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene razón de ser su participación. Es decir, debe haber una reforma concertada para quitar unas piezas y agregar otras. Digamos, yo creo que en un Consejo de Defensa y Seguridad, cuando hay un problema específico, se llama a la parte para escucharla. Ayer que hablábamos en otro programa, yo les comentaba que cuando se estaba delimitando, cuando estaba el juicio en la Haya sobre la frontera entre Honduras y El Salvador y las partes en conflicto, es un tema de defensa, es un tema de soberanía. Y ahí participaron historiadores, geógrafos, con sus estudios, fueron a Sevilla, a los archivos de Sevilla, para ver todas aquellas fronteras coloniales de las provincias de los estados centroamericanos, y en ese sentido se escucha a la parte que en el momento tiene algo que aportar. Una opinión que no es vinculante, pero que sin duda el Consejo de Defensa y Seguridad tiene que escuchar a los que entienden de los temas. Vaya, ahora con el tema de seguridad cibernética. Es un tema que hoy entra en un Consejo de Seguridad y Defensa, y un ingeniero en sistemas no va a ser miembro de este consejo, pero el consejo estaría obligado a escuchar a estos profesionales que tienen que explicarse el tema de seguridad cibernética. ¿Lo derogaría usted, doctora, si tuviese que dar una recomendación, una asesoría, una sugerencia, como lo han planteado algunos sectores al escuchar la propuesta de cambio? Dicen que hay que derogarlo, o más apostaría por una propuesta que escuchamos de los liberales, que se va a presentar una opción de una nueva ley, como una especie de tercería que llamamos, como buenos componedores. Yo más bien quiero plantearle cómo está estructurada la propuesta del gobierno y por qué esa suspicacia. Porque como la familia presidencial parece que muy fresco el golpe todavía, ¿no? Y cree que si ponen miembros de la familia en los cargos públicos no le va a pasar nada, van a estar protegidos. Esa es una deformación institucional. Y en este sentido, cuando vemos un Consejo de Seguridad y Defensa donde están los ministros y otros funcionarios que no tienen nada que ver, como el Procurador General de la República, que hace ayer el Procurador General de la República, y cuando vemos que la presidenta puede nombrar con su libre albedrío quien sea el ministro y quien sea ese consejo, estos ministros ninguno va a decir que no, porque la presidenta los nombra y los puede destituir. Y ayer lo vimos en el programa, todos cuadrados, o sea, todos cuadrados con la jerga militar, ¿no? De que, cuando en un gobierno el funcionario dice ordene, usted espera que ese funcionario sea deliberativo,
Cuando, cuando la respuesta es, usted es mi comandante y ordene, ¿cómo va a deliberar un Consejo Nacional de Seguridad y Defensa con ese criterio de subordinación? Y eso es lo que está en la duda. Yo escuchaba a un nicaragüense anteayer en un panel que le preguntaron cuáles son los signos del autoritarismo que ustedes empezaron a ver en Nicaragua. Y él respondió, yo tenía 17 años, creo que dijo, y en una concentración en la Plaza de la Revolución, era aquella enorme concentración y las consignas eran de alguien que estaba en la tribuna, decía, Dirección Nacional del Frente, y el público contestaba, ordene. El comandante Daniel Ortega, ordene. Cuando la gente se mueve en ese parámetro, donde recibir órdenes es normal, ahí hemos perdido la democracia. Porque entonces tenemos subordinados y súbditos. Y eso es lo que le ha pasado en Nicaragua. Cuando tenemos una conducción nacional donde cree que lo que manda son órdenes y que nadie puede tener opinión contraria, ahí se ha perdido ese concepto de democracia, donde es llegar a hacer los planteamientos. Un ministro con este estilo de conducción va a decir ordene, porque ese es el estilo. Cuando recordamos los primeros comunicados, no tengo en este momento, digamos, recuerdos últimos, pero la presidenta decía, doy la orden, ordeno. Entonces uno dice, bueno, pero esto, ahí es donde uno dice, ¿para dónde va? Y yo creo que para mí la respuesta que dio este nicaragüense en este panel, cuando le dice, ¿cuáles son los síntomas que ustedes vieron de principio que en Nicaragua venía este autoritarismo? Y él lo dice muy claramente, cuando ante toda respuesta de los comandantes era ordene. Entonces la gente se vuelve súbdito, se vuelve subordinado, y eso es lo que hoy está sembrando esas dudas, viendo el estilo de conducción, viendo las inconsistencias entre la propuesta, entre la campaña y viendo el ejercicio del poder, que ya es otra cosa. Cuando vemos el deslizamiento de los discursos de diputados, de líderes, ahí decimos, ya esto ya es otro momento. Una cosa es la oposición y otra cosa es el gobierno. Muy bien, la doctora Julieta Castellanos con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Creo que ahí va a estar el tema del conflicto. Digamos, el conflicto no va a ser si son de mi partido o no, el conflicto va a ser cuántos van a ser los del Partido Libre. Seguimos esta noche al banquillo con la ex rectora universitaria Julieta Castellanos, otros temas también de trascendencia del país y que tienen mucho que ver con el éxito que puede tener esta administración pública, la elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo está reaccionando la sociedad ante los cambios? Junta nominadora bajo otro concepto ahora de ser receptores y no proponentes. ¿Ve que puede marchar bien este proceso o al final los políticos terminarán haciendo de las suyas? Bueno, en sentido estricto, mi condición de socióloga me ayuda
a no ser optimista en las expectativas. Y no es tener una posición negativa, sino es ver el realismo de la política y el pragmatismo de los políticos. Creo que son dos cosas que tenemos que ver en los procesos políticos y en los procesos sociales. En el caso de la elección tanto de la Junta Nominadora como ya de los magistrados, yo no he tenido ese optimismo y menos el discurso de creer que va a ser una corte o unos magistrados que no van a ser políticos. Me vi con mucho entusiasmo a algunos sectores, incluyendo al propio ministro de Transparencia, cuando envió la propuesta de la ley de la Junta Nominadora y sobre todo el artículo 15. Sin embargo, ya la defensa del artículo 15 no fue con tanto vigor, no fue con tanta energía y más bien empezamos a ver que lo importante era que la Junta Nominadora eligiera bien a 45. El discurso se fue moviendo hacia eso. Luego, si nos vemos a ese realismo y ese pragmatismo, quien puso una alta dosis de realismo fue el secretario del Congreso, el hermano del presidente, Carlos Zelaya. Que muchos han dicho que es la realidad, que al final son derechos que les asisten como tal. Por eso le planteo que estos temas hay que verlo con el realismo y el pragmatismo de los políticos. En el periodo anterior, en el gobierno anterior, el presidente Zelaya siempre hablaba con el poder. Y el intermediario de esta interlocución era el presidente del Congreso, era el doctor Oliva. Es más, el doctor Oliva en más de una ocasión decía, aquí vienen todos a llorar a este hombro, ¿verdad? Y eso significaba todos, porque él era el que, por las propias limitaciones del presidente Juan Orlando, por su reelección que no fue aceptada, por los cuestionamientos y luego por los problemas familiares en que se vio involucrado y sus propios problemas que después vinieron, él no era el interlocutor frente a los otros grupos políticos. Frente a los otros grupos políticos, el interlocutor era el presidente del Congreso. Ese fue el poder que mantuvo Oliva. En este momento, el gran interlocutor es el presidente Zelaya. No es el presidente del Congreso, no es la presidenta de la República, él es el que habla con todos los grupos políticos. Él es la voz del gobierno, del poder gubernamental frente a los otros grupos políticos y sin duda van a llegar a acuerdos. ¿Cuál es el conflicto aquí? Que Libre no acepta que su cuota parlamentaria es del 44%. Y si él aspira a tener 8 magistrados, porque quiere tener el control de la Corte, creo que ahí va a estar el tema del conflicto. Digamos, el conflicto no va a ser si son de mi partido o no, el conflicto va a ser cuántos van a ser los del Partido Libre. ¿Por qué querían reformar la ley de los requisitos de los magistrados? Porque Libre tenía candidatos que solo son abogados y eso les quitaba, que no sean notarios, los dejaba fuera de la competencia, incluyendo padres de diputados y de diputadas de Libre, que eran virtuales candidatos, pero ellos trataron de modificar esos requisitos para poder meter más gente del partido. Bueno, al final no se pudo. No se pudo, pero por eso le digo, hizo todo lo posible por tener las condiciones para que sus candidatos llegaran. No va a renunciar a que sean políticos. Si han estado fuera de ese pastel, han estado todos estos años, hoy que tienen la posibilidad, no van a renunciar a que sea gente de su partido. Aquí el problema va a ser cuántos magistrados van a ser, digamos, los amigos, los militantes, miembros del Partido Libre, ¿cuántos? El tema va a ser la cuota. No, la discusión entre ellos no va a ser si es o no de mi partido, es la cuota.
Doctora, cierro con usted sus conceptos. Tengo 2 minutos de todos estos cambios que se están impulsando. Un proceso de llegada de una comisión internacional de lucha contra la corrupción a Honduras, que ya ha contestado el gobierno a través de su canciller a la ONU. ¿En qué puede cambiar el panorama del país y la percepción que se tiene hacia la actual administración en un flagelo que está afectando a todo el orbe, que es la lucha contra la corrupción? Yo creo que en la alianza que ganó las elecciones no hay una posición unánime sobre el combate a la corrupción. Lo vimos con el decreto de amnistía que aprobaron, cuando favoreció a personas que tenían causas desde el año 2008. Vimos al presidente Zelaya enviando cartas, o conocimos que el presidente Zelaya envió cartas a los jueces para presionar sobre estas causas y que quedaran en libertad. No hemos visto que hayan reformado leyes que debilitaban y que no dan al Ministerio Público toda la potestad, aún con la creación de UFERCO. Y en este sentido también es bien sintomático, porque la ley de UFERCO la reformaron, la ley del Ministerio Público, para fortalecer UFERCO, y eso hace 3 meses. Y no hemos conocido que el fiscal Luis Santos haya presentado en tres meses ni una sola causa por las que supuestamente él está ahora habilitado para hacerlo. Entonces, digamos, no vemos que haya una voluntad real en los 60 diputados que integran el grupo parlamentario que gobierna. Lo vemos más claro en los diputados del PCH, pero también creo que para algunos cayeron muy rápidamente en el tema con este decreto de amnistía, y yo esperaría ver mejor cómo se desempeñan los actores políticos en este tema. No me hago de muchas expectativas por ese mismo realismo político y pragmatismo. Los políticos no van a aprobar algo que después los puede perseguir a ellos. Muy bien, le agradezco, doctora, por su tiempo. Feliz noche. Buenas noches, gracias. La exrectora universitaria y socióloga hondureña Julieta Castellanos con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.